Santiago 4:7. Resiste al diablo y de ti huirá. Esta resistencia no tiene nada que ver con tolerar, con aguantar y con sufrir. Resistir al diablo es oponerse con fuerza a algo. Es mantenerse en una actitud de oposición ante un problema. Es ser un violento. Así que tu actitud tiene que cambiar. Cuando viene la tentación, no tienes, es que ya no sé qué hacer. ¿Cómo? Eso es pasividad. Eso es tolerancia. Eso es darte permiso a cosas. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Cuando los pecados son sexuales, señores, la Biblia enseña más de un versículo. Nos dice que debemos huir, correr, patitas, ¿para qué las quiero? Así que ser tentados no es pecado. Es el preludio o el paso a caer en el pecado. Ser tentados es el huevo. ¿Sí? El pollito es haber caído y cedido ante la advertencia de la tentación. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos. Padre, gracias por la misericordia con la que nos tratas. Gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias por el perdón que das a cada uno ante tantas fallas, errores y pecados que comete el ser humano. Gracias por tolerarnos, por tenernos paciencia y por hacer uso de tu misericordia. Tu palabra dice que no hemos sido consumidos precisamente por tu misericordia. Agradecemos el que podamos estar en esta reunión. Y agradezco aún por los que no están aquí. Donde quiera que estén, te pido que los bendigas, que los guardes. Si algunos estuvieran enfermos, te pido que los visites, que hagas misericordia con ellos, sea en su hogar o en un hospital donde se encuentren, y que sigas teniendo piedad de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, en humildad, por la paz de Ucrania. Te pedimos, Dios, que hagas misericordia de todos nuestros hermanos que se encuentran en aquellas tierras. Que detenga, Señor, la fuerza del adversario y que avergüences a ese enemigo cruel que pretende traer, Señor, muerte a cada persona. Que detengas a ese jinete de guerra, Señor, que está cabalgando y que está suelto, Señor, haciendo tanto daño a las personas. Dios, ten piedad de tu pueblo, ten piedad de tu iglesia, ten piedad de la humanidad. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a mirar hacia arriba. Que tengamos un corazón contrito y humillado delante de ti. Quebranta el corazón endurecido, quita el orgullo y la soberbia y permite que la humildad venga a la vida de las personas y puedan tener ese corazón para clamar al Dios de los cielos y pedir perdón, y que puedan cambiar esas armas, Señor, por instrumentos de bendición. Como está escrito, un día serán quebradas todas las armas que traen muerte
y se convertirán en asadones, se convertirán en herramientas de trabajo para bendición de la humanidad. Lo creemos, Señor, y sabemos que un día esto será así. Rogamos por la paz de las naciones y rogamos por el bienestar de nuestra tierra mexicana, y te pedimos por nuestro presidente para que lo bendigas y lo guardes, le des fortaleza y le des salud, Señor. Al igual que a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia y que practican y están en este nivel político, Señor. Ten misericordia de los que se han corrompido y los que viven en pecado y que viven, Señor, para amar el dinero y para amar los bienes terrenales. Perdónalos. Perdona a aquellos que algún día conocieron tu palabra y han sido tentados por la maldad y han cedido ante el deseo del pecado, Señor. Permite que esta iglesia tenga el beneficio de tu presencia, que tu Espíritu Santo descienda y que cada corazón aquí, Señor, sea tocado por tu palabra y el entendimiento se abra para que seamos obedientes a ella. Gracias, Dios, por permitirme pararme en este lugar. Que el temor de Jehová sea mi escudo y mi sombra, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Quiero hablar esta mañana sobre este tema que es la tentación y sus alcances. Hay algo interesante en la oración modelo que el Señor deja a sus discípulos y se termina precisamente con esta parte donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando leo esta oración modelo, veo que es como si fuera una escalera que va de arriba hacia abajo y viene descendiendo. Y lo primero que encuentro cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Veo dos cosas muy interesantes o relevantes ahí, dignas de resaltar. Veo que Dios está en un lugar al cual nosotros no tenemos acceso, porque estamos en esta tierra. Pero también veo otra cosa, que es la distancia que existe entre el cielo donde está Dios y esta tierra. Y entonces veo que hay un padre que está distante de un hijo que está distante de un padre. Y a la vez, dentro de esa distancia, veo que Dios nunca se ha movido de su lugar y que nosotros sí fuimos removidos del lugar donde Él está. Así que por lo tanto, Jesús es la representación viva de ese Dios invisible que nos viene a mostrar que los distantes hemos sido nosotros, pero que algún día vamos a poder regresar al lugar donde está Dios. También esta oración nos habla de que entre tanto no ocurra este acercamiento o ocurra este encuentro, nosotros tenemos que ser adoradores. Santificado sea tu nombre. Allá en el cielo los ángeles le adoran. Todo mundo que está allá en el cielo le adora. Y nosotros debemos ser verdaderos adoradores, los que Dios busca, verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad.
También debemos tener no solamente esa posición de hijo, de adorador, sino también debemos aprender a ser súbditos. Venga tu reino. Creo que tenemos que aprender a ser buenos súbditos del reino. ¿Y qué decir acerca de hágase tu voluntad? Estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Muy pocos están dispuestos a dejar de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Luchamos con esa voluntad. Esa voluntad no quiere orar. Esa voluntad no quiere ayunar. Esa voluntad no quiere obedecer a Dios. Esa voluntad quiere hacer muchas cosas, tiene muchos sueños, tiene muchos propósitos, pero muchas veces Dios está fuera de esos sueños y está fuera de esos propósitos, u ocupa un segundo lugar o un tercer lugar en la vida de esa voluntad. Entonces, tenemos que aprender nosotros a ser buenos siervos. Hágase tu voluntad, aunque a mí no me guste, aunque no encaje en mi manera de pensar, pero debo de preocuparme por eso, de que verdaderamente cada vez que yo ore a Dios, pueda decirle a Dios, hágase tu voluntad, no que se haga la mía, sino la tuya. También, cuando digo que veo una escalera de forma ascendente, es que venimos desde ser hijos, sí, ser adoradores, ser súbditos, ser siervos, pero también en nuestro corazón debemos reconocer que todo lo que podemos poseer, sea que es calzado, vestido, comida, se lo debemos a Él. Danos el pan nuestro de cada día. Realmente, ¿quién pide pan? Un mendigo. Es terrible cuando creemos que somos poseedores o dueños de todo. Dios es dueño de la tierra, del oro y de la plata. Nosotros somos personas que estamos aquí en este lugar por la misericordia de Dios, no porque lo merezcamos. Así que por lo tanto ese corazón mendigo deberíamos de tenerlo siempre en la oración y decir, Señor, dame el pan nuestro. A veces creemos que podemos tenerlo todo bajo nuestra influencia, nuestro talento, nuestra habilidad, nuestras capacidades. Eso es mentira. Es Dios el que hace que su tierra dé el fruto a tiempo, dice la Escritura. Así que venimos de ser hijos, qué bueno, que siempre nos sientamos hijos. Pero también tenemos responsabilidades como adoradores, tenemos responsabilidades como súbditos, tenemos responsabilidades como siervos, pero tengamos un corazón de mendigo, no porque sea malo ser un mendigo, pero a veces ser un mendigo te hace reconocer cuánta necesidad tienes de algo o de alguien. Y también esta oración habla de perdona nuestras ofensas, nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esta oración nos habla de que todos nosotros somos pecadores. Nadie puede decir que no es pecador, porque si alguno dijere que no tiene pecado, llama mentiroso al Señor, y antes todo hombre sea pecador, mentiroso, y Dios sea verdadero, dice la Escritura. Así que cuando llegamos a este punto de perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, es porque estamos reconociendo que todos los que estamos aquí tenemos una cola que nos pisen. Tenemos una deuda con Dios. Nadie puede decir que es demasiado justo. Nadie puede decir, no, yo nunca he pecado. No importa que también te hayas portado, lo cierto es que está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y entonces cuando se llega a este punto de no nos metas en la tentación, nos habla de otro nivel de pecador. Es decir, que cuando nosotros accesamos a ese nivel de la tentación, nos podemos volver peores de lo que ya somos. Es decir, que somos un pecador que corremos el peligro de volvernos peores pecadores. Por eso cuando oramos a Dios, debemos de decirle a Dios, no nos metas en tentación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la tentación no es pecado, sino trae la encomienda de hacer que nosotros pequemos.
Porque el siguiente paso es: mas líbranos del mal. Y no está precisamente diciendo de ese mal con el cual continuamente caminamos nosotros, si somos buenos o si somos malos, sino está diciendo, le está dando nombre, le está dando posición. Y otra versión dice, mas líbranos del malo. Y otra versión dice, mas líbranos del maligno. Quiere decir que la tentación, hay una fuente de donde se detona o se origina todo esto. Hay alguien que tiene nombre y apellido, el cual se encarga precisamente de venir para provocarnos, para incitarnos. Es lo que David dice cuando se enfrenta al gigante Goliat. ¿Por qué has venido a provocar a los escuadrones del Dios de Israel? En otras palabras, has venido a tentarlos. Veniste a tentarlos y lograste tu objetivo. ¿Qué fue lo que lograste hacer con este ejército, con estos escuadrones de Israel? Con este ejército invencible, ¿qué es lo que tú hiciste al meterles la tentación, enviando a tu gigante Goliat? Les metiste el miedo, les metiste la duda, les metiste la incertidumbre, les metiste en su corazón el terror, el pánico, y ellos comenzaron a desconfiar, comenzaron a dudar de ese Dios grande y poderoso, el cual los ha venido protegiendo y defendiendo todo el tiempo. Eso es lo que estaba diciendo David. Esto es lo que estaba él molesto y estaba enojado. Por cuanto los escuadrones del Dios de Israel, que era Saúl con su ejército, no tuvieron el carácter, no tuvieron el valor, no tuvieron la osadía, no tuvieron la valentía, no tuvieron la actitud violenta que deberían de haber tenido ante la amenaza, ante la tentación que se les presentó en su vida. No nos metas en tentación. Cada uno de nosotros debemos tener claro esto, acerca de que, ¿a qué se refiere Dios cuando nos invita a nosotros a orar y a pedir en oración que Él nos libre de la tentación? ¿Por qué es importante esto? Hay dos cosas importantes aquí. Por ejemplo, si queremos que Dios nos perdone a nosotros, debemos también desear o querer, cada uno de nosotros, abstenernos del pecado. Repito, si nosotros queremos que Dios nos perdone, entonces el llamado es abstente del pecado y haz todo lo posible por no caer en tentación. Repito, venimos nosotros a Dios y le decimos, Señor, perdona mis pecados. Perfecto. Si tú quieres que Dios perdone tus pecados, entonces debes de tener la actitud correcta. Y la actitud correcta es que también debes de desear abstenerte ya de pecar, para que de esta manera Dios te perdone tus pecados y también seas candidato a accesar a que te libre de no caer en tentación. Una persona que practica el pecado continuamente no puede pedir que lo libre de la tentación, puesto que ya está en pecado. Repito, una persona que está en pecado no puede orar diciéndole a Dios que lo libre de la tentación, porque él ya está y ya rebasó a la tentación y ya llegó al nivel del pecado. Ahorita lo explico. Número 2. Nosotros debemos tener una actitud, un corazón colaborador para la oración. Cada uno de nosotros debemos observar si nuestra vida es de oración o no es de oración.
No podemos decirle a Dios nosotros o desear que Dios nos libre de la tentación y mucho más nos perdone nuestros pecados si no estamos dispuestos a ser colaboradores en la oración. Debemos poner todos y cada uno de nosotros de nuestra parte para que no pase un solo día sin que estemos en la presencia de Dios en oración. Tenemos que esforzarnos en la oración. La oración es de suma importancia. ¿Para qué? Para no estar viviendo en pecado y para poder ser librados del pecado en el periodo de la oración, rogando para que nos libre de la tentación. Así que la tentación es aquel acceso, aquella puerta de acceso que nos llevará al pecado. Todo mundo antes de caer en pecado, escúchenme bien, todo mundo antes de caer en pecado, primero va a ser tentado. Ninguna persona cae inmediatamente en pecado sin antes haber sido tentado. Todo ser humano va a vivir la experiencia de la tentación antes de caer en pecado. Por eso no podemos justificar el pecado delante de Dios, porque primero vino la advertencia, primero vino el toque, primero vino el sonido que te avisaba que estabas a punto de caer en pecado. Damos gracias a Dios porque la tentación es aquel semáforo rojo que te advierte, sí, y te dice detente, porque el camino que tomaste, el lugar que escogiste seguir o donde decidiste sentarse es el lugar equivocado. Vas camino al pecado, vas camino a la perdición, vas camino a ceder al adversario de tu alma, vas camino a caer en la trampa de Satanás. Hay dos palabras en hebreo y en griego que nos definen la tentación. En hebreo es mashach. Mashach significa prueba o dificultad y se usa para cualquier situación que pueda debilitar la fe del hombre y alejarlo de Dios. La segunda palabra es peirasmos, palabra griega. Y tiene estas dos acepciones. Significa tentación y significa prueba. Así que Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, dice lo siguiente, vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Esta palabra tentación, sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Obra paciencia. Así que esta palabra tentación se refiere más a prueba que a tentación, que tiene que ver con aquella incitación al mal. Nosotros somos bienaventurados cuando somos procesados a través de la prueba. Y esa prueba va a producir en nosotros la fe que tenemos, o va a manifestar la fe que tenemos y va a desatar el fruto de la paciencia. Romanos 5, versículos 3 al 5, vamos a leer, y dice así, peirasmos. Romanos 5, 3, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación o la prueba produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Esperanza. Cuando nosotros somos probados, cada uno de nosotros vamos a desarrollar algún fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero en todo ello, nuestra fe siempre va a ser probada. Vamos a caminar por esta tierra y nuestra fe va a ser probada de diferentes formas. Cada uno de nosotros vamos a tener que ser procesados. ¿Para qué? Para crecimiento, para madurez, para que nuestro carácter a través de las pruebas se forje y se forme. Así que nadie se lamente por las pruebas, ni se desanime cuando le venga la prueba, sino cada uno de ustedes, cada vez que sea probado, recuerde que es tu fe la que está siendo probada
Y tú debes de tener un corazón firme, sólido, determinado para pasar la prueba. Y cuando pasas la prueba, tu fe se vuelve más fuerte, tu carácter como persona, como individuo, se vuelve más maduro y por lo tanto estás listo para transitar por la vida en el Señor. 2 Corintios 12, 8 al 10, dice la Escritura. Estamos en peirasmos, no hemos avanzado aún todavía. 2 Corintios 12, 8 al 10, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Hay que gozarnos en las flaquezas. Hay otras versiones que dice, me gozo en las pruebas. ¿Sí? Así que hay pruebas buenas, como también hay tentaciones malas, donde su origen viene de Satán. Tenemos que aprender a diferenciar cuándo es una prueba y cuándo es una tentación. Peirasmos nos habla, en el mismo término, nos habla de pruebas y nos habla de tentaciones. Las pruebas sacarán lo mejor de nosotros. La fe formará nuestro carácter y nos darán madurez. Pero las tentaciones sacarán lo peor de nosotros y producirán en nosotros un mal que nos conducirá a la muerte. ¿Están aquí? Ok, vamos a definir lo que es la tentación para poder ir entendiendo. Cuando hablamos de la tentación, tentación se define como el deseo de realizar una acción inmediata, agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. Repito, tentación es el deseo de realizar una acción inmediata que parece agradable, pero que probablemente el día de mañana será dañina. Tentación podemos definirlo también como el acto de coaccionar o inducir a una persona a la realización de un acto por manipulación, por influencia de curiosidad, ¿sí? O simplemente por miedo o por pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que ceden ante la tentación porque vienen a ser manipulados por terceras personas, por segundas personas, y ceden a cosas que son incorrectas porque hay manipulación de parte de las personas. Pero también hay personas que ceden porque hay prejuicios y hay temores dentro de sí de esa persona y se dan cuenta que puede haber pérdida si ellos no ceden ante el deseo o ante el capricho o ante la tentación de alguien. Entonces, la tentación induce a la persona a cometer un acto. Por lo regular, cuando es tentación, siempre va a ser un acto incorrecto, un acto que no está bien, hacer algo que no es agradable ante los principios y los valores morales de nuestro Dios. Cuando hablamos de la tentación es un impulso de hacer o de tomar algo. Es algo atrayente, pero que puede el resultado va a ser inconveniente para la persona. Cuando hablamos de la tentación, es aquello que a las personas les atrae de forma irresistible. Aquello que se sienten atraídos, que se sienten con un deseo, con unas ganas, con un ánimo de querer hacerlo, pero que aún dentro de su corazón ninguna persona entra a la tentación sin saber que es malo. Una persona que entra a la tentación sabe perfectamente que lo que está haciendo no es correcto. Dentro de sí hay alguien que le indica y que le dice que lo que va a hacer no es correcto. Por ejemplo, las personas se sienten atraídas hacia el alcohol por curiosidad, por deseo, por tentación. Las personas se sienten atraídas hacia las drogas. Las personas se sienten atraídas hacia el sexo opuesto. Las personas se sienten atraídas hacia la mentira.
se sienten atraídas a mentir, se sienten atraídas a robar, a defraudar. Eso es tentación. Y por supuesto que las personas que se sienten atraídas hacia todo esto saben dentro de sí que eso no es correcto. Saben que eso no es mal, que eso es malo. Entonces, una cosa es una prueba que te llega a la vida porque eres un fiel hijo de Dios, y otra cosa es la tentación que llega a tu vida y que detrás de ello trae lo malo y que sabes que hacerlo, ponerlo por obra, practicarlo, sabes que no es correcto. Así que todo mundo, cuando entra en tentación, debe de saber y debe de entender que cuando uno es tentado es porque el resultado de lo que va a hacer es malo. Por ejemplo, un casado. Una persona casada sabe, sí, que la tentación llegó a su vida cuando se siente atraído por otra persona que no es su pareja. Ahí hay tentación. Y por supuesto, sabe que el resultado de meterse con esa otra persona se llama fornicación o se llama adulterio. Esa persona no va a adulterar ni va a fornicar sin saberlo. Esa persona sabe perfectamente que hacer tal cosa es pecado. Entonces, ¿qué le sucedió a esa persona cuando se siente seducida o atraída de esta manera? Eso se llama que entró en tentación. Una persona que se siente atraída por el alcohol, sabiendo que el alcohol no es algo saludable en la vida de las personas, ni para el cuerpo, ni para la familia, ni para la economía, y sin embargo esta persona se detiene en el alcohol, esa persona antes de tomar, antes de beber, antes de llegar a esa acción, sí, viene la tentación a su vida. Y esa persona entra en tentación. Alguna vez me han preguntado, pastor, ¿pero qué pecado pueden tener los niños? Los niños también son tentados. Los niños son tentados a mentir. Los niños son tentados a hacer trampas. Los niños son tentados a robar. Los niños son tentados por curiosidad a saber, a ver a qué sabe el cigarro, a ver a qué sabe la droga, a ver a qué sabe, sí, el alcohol. Los niños también viven las tentaciones. No por ser niños no quiere decir que estos no sean tentados. Los niños suelen sentir esa atracción por algo, sentir esa corriente y ese deseo por algo. Eso es tentación. Hay un pasaje, si no mal recuerdo, en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que quiero que leamos. Creo que es ese, espero no equivocarme. Sí, dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Esto se refiere a Jesús? Quiere decir que Jesús vivió una serie de tentaciones. Sí, fue tentado Jesús. La tentación te viene por medio de aquel pensamiento o de aquel deseo. Repito, la tentación viene por medio de un pensamiento o de un deseo, porque la tentación tiene y abarca las tres esferas: la esfera de la mente, la esfera del corazón, ¿sí?, la esfera de la carne. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes que emocionalmente podemos ser tentados. Y emocionalmente podemos ser tentados al creer o ser engañados que queremos a alguien, que estamos enamorados de alguien. Pero esto no es sino solo una tentación, porque no, como no tenemos la comunión con Dios, la relación con Dios, es muy fácil que nos ocurra lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una persona que no tiene la revelación de la verdad, una persona que no tiene la conducción del Espíritu Santo sobre su vida, es muy fácil ser engañada. Es muy fácil ser envuelta por la mentira.
Y es muy fácil que la tentación venga y le haga creer cosas que no son. Una persona que no tiene comunión con Dios, que no tiene oración, que no tiene la dirección del Espíritu Santo, es muy fácil de ser confundida en su mente. Es muy fácil que mentalmente sea confundido. Es muy fácil que emocionalmente sea engañado y es muy fácil que carnalmente ceda ante el deseo de su propia carne. Porque la tentación viene para tentar tu mente. Te pone ideas, te pone pensamientos y en esos pensamientos te pone temor. En esos pensamientos te pone duda. En esos pensamientos te mete la desconfianza, te mete la incertidumbre. En esa mente trabaja tan astutamente la tentación que te persuade que la lucha es de la tentación por convencerte por hacer aquello que tú estás pensando, pero que a la vez sabes que eso que estás pensando te lleva a algo que es incorrecto. Eso es tentación. En tus emociones, ¿cuántas personas dejan que el odio, que el rencor, que el resentimiento, que la amargura los envuelva en su corazón? Viene la tentación y entonces la tentación te dice: tú no puedes perdonar, tú no puedes ser libre de esta atadura, no puedes ser libre de este yugo. O te ponen las emociones: si tú perdonas, al rato se van a volver a burlar de ti, al rato te van a volver a engañar, al rato van a volver a lastimarte, al rato van a volver a criticarte, al rato van a volver a decir cosas incorrectas acerca de ti. Por eso no les creas, por eso no te enganches con ellos, por eso simplemente no los perdones, porque ellos nunca van a cambiar. Eso hace la tentación. En tu corazón te pone estas emociones, estos sentimientos, estas ideas, estos pensamientos. En la mente trabaja de esta, y en la carne ni se diga. La carne tiene un problema, dice la Biblia, que el espíritu a la verdad presto y la carne está enferma. La carne no tiene remedio. La carne resiste la ley de Dios. La carne resiste la verdad de Dios. La carne se opone, dice Gálatas, a lo que es del espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. La carne tiene deseos. La carne tiene anhelos. La carne busca satisfacerse a sí misma. Por eso es que es descrita como que la carne es débil y la carne busca lo suyo. Como el espíritu, dice la palabra de Dios, resiste también a la carne. Están separados el uno del otro. Así que la tentación todavía no es pecado. Porque si esto fuera pecado, entonces Jesús hubiera sido pecador. Repito, la tentación todavía no es pecado. Todo ser tentado en todo. Tú puedes ser tentado en todo. Y todo es todo. Desde el área de la carne con sus deseos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, idolatrías, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias. Tú puedes ser tentado en todo por la carne. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder ante lo que la carne te está exigiendo. Ante lo que la carne te está demandando. Eso es lo que marca la diferencia. Pude haber sido tentado, pero si no caí y resistí, como está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios, cuál es mi deber y cuál es mi responsabilidad acerca de cuando viene la tentación. Si caigo en tentación, si la tentación viene a mi vida, cualquiera que sea, como un pensamiento, como un deseo de la carne, como un sentimiento, no importa de la forma como venga, como un pensamiento, como un sentimiento o como un deseo de la carne, si yo le digo no a esto porque el destino o el resultado de esto es incorrecto delante de Dios y delante de los hombres, entonces tú habrás vencido a la tentación y no habrás entrado al área del pecado. Así que ser tentados no es pecado. Ceder a la tentación es lo que se convierte en pecado. Para que no estemos nosotros confundiendo los términos. Así que todos nosotros como seres humanos vamos a ser tentados. Jesús, nuestro Señor, fue tentado. Y tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, esto a mí me enseña que no importa cuántas tentaciones puedan venir a mi vida. Las que vengan, si yo resisto, si yo simplemente no cedo ante eso que me está incitando a hacer el mal, entonces
yo estaré venciendo la tentación y ya no accesaré a lo que es el pecado. ¿Cuál es el error de muchos? Señor, perdona mis pecados. El mayor problema de muchos es que ya llegan hasta el nivel del pecado. Se brincaron la advertencia, se pasaron el semáforo en rojo de la tentación, ciegos, sordos, sin entendimiento. Decidieron pasarse de largo, como dice la palabra. El sabio ve al mal, huye, se esconde, se escapa, corre. Eso es ser sabios. Pero el necio pasa ahí, perece. Eso es entrar en tentación. Uno que entra en tentación y le da lugar a la tentación, desafortunadamente es parecido a un necio. Una persona necia, que aún sabiendo que lo que va a hacer no es correcto, sigue su camino sin detenerse y a ver a lo que tope. Esto no debe de ser en nosotros como cristianos. Otra cosa también es importante. Muchos están pidiéndole a Dios que perdone sus pecados, cuando de antemano Dios en la oración nos dice que debemos orar para que no entremos en la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Entonces tenemos que trabajar esa parte, y la actitud de Efesios 4:7 creo es. Eso es lo que debemos tener en nuestro corazón. Esa es la actitud que debemos de tener. Sí, Efesios creo que es 4:7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de. ¿Me das el versículo 6? Efesios 4:6. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Así que si nosotros tenemos a este Padre, tenemos a este Dios y está en todos nosotros, deberíamos de tener ese sentir, deberíamos de tener ese pensar y deberíamos de tener ese deseo que Él mismo tiene. Y todo tiene y se relaciona con la verdad, con la justicia, con la santidad. Y si nosotros estamos en Él y Él en vosotros, entonces esto es lo que nosotros deberíamos de tener como tentación. La tentación que deberíamos de tener, a ver, miren, ¿cómo opera la tentación? Satanás es el padre y el provocador de toda tentación que viene a nuestra vida para inducirnos al mal. Así que la tentación tiene la finalidad de inducirnos a hacer el mal. ¿Pero acaso Dios no nos tienta? Tal vez Santiago dice que Dios no tienta a ninguno, estoy de acuerdo. Pero yo les voy a decir algo. Realmente no es que yo contradiga a Santiago, porque sería un error de mi parte y un pecado y una herejía, pero lo que sí quiero decir es que muchas veces yo me he visto tentado a hacer ayunos prolongados. Yo me he visto tentado a hacer tiempos de oración largos. Yo me he visto tentado a pasar horas leyendo la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿te ves tentado a esto y lo haces? ¿Cuántos de ustedes han sido tentados a ayunar 3 días, 7 días, 10 días, 21 días, 40 días? Más de uno de ustedes. Hay días en que ustedes son tentados a orar y se levantan y ahora sí voy a orar, pero algo pasó y no oraste. Somos tentados a participar de las obras de Dios, de las obras de la luz. Hay una clase de tentación a la cual nosotros somos incitados para hacer lo bueno. Esta clase de tentación es la que nosotros deberíamos de tomar y es la que deberíamos de seguir como ejemplo. Pero nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, parece ser que siempre es más efectiva que la naturaleza espiritual. Y les voy a decir por qué. No porque la naturaleza carnal sea mayor o más fuerte que la naturaleza espiritual. Lo que pasa es que de acuerdo a lo que tú decidas ejercitarte, es lo que cobrará mayor músculo o mayor fuerza en tu vida. Entonces nosotros somos muy dados a ser más carnales que espirituales, se llama voluntad. Es decir, yo he inclinado mi voluntad a ser más carnal que ser espiritual. Esto no tiene que ver con Dios. Esto no tiene que ver con su espíritu. Esto tiene que ver con una decisión de cada uno de nosotros. Que si estamos parados en la brecha
tenemos que decidir a quién vamos a servir, a quién le vamos a servir. Lo primero que tenemos que decidir cada uno de nosotros es a quién le queremos servir, a Dios o al diablo. No hay de otra. Eso es lo primero. Lo segundo de ello que tenemos que decidir cada uno de nosotros es, si yo voy a estar del lado de Dios, hay reglas, hay principios que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Hay preceptos, los cuales ahí están escritos. Y todos esos preceptos que están escritos nos van a ayudar a nosotros a ser cada vez más espirituales, si tan solo los ponemos por obra. ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dieres oído a sus mandamientos, a todos los preceptos que yo te prescribo hoy, y tú prestaras oído a todo esto? Entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán cuando escuches la voz de Jehová tu Dios. El mayor problema es que nosotros a veces estamos entre dos pensamientos. La mayor apostasía que hay en el último tiempo se deriva y se origina a partir de ahí. Por eso somos tentados continuamente, y al ser tentados nosotros muy fácilmente cedemos ante lo que nos ataca en la mente, en las emociones y en la carne, precisamente porque nosotros decidimos y escogimos caminar por ese camino, por ese rumbo. Muchos de ustedes son carnales porque ustedes lo decidieron. Nadie los ha llevado a ese rumbo. Ustedes escogieron ese camino. Dos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte. El camino de la salvación, el camino de la condenación. El camino de la maldición, el camino de la bendición. El camino de la vida, el camino de la muerte. Entonces, ahí Dios nos dice, escojan ustedes por cuál camino andar. Yo les digo, escojan el camino de la vida para que vivan. O sea, Él te da la sugerencia, pero no te obliga a entrar en ese camino. Así que Jesús vino y no solamente fue ejemplo. Escúchame bien, nosotros decimos, es que Jesús es nuestro ejemplo. El primer ejemplo que es Jesús se llama de disciplina. El primer ejemplo que es Jesús se llama es de obediencia al Padre, es de sometimiento al Padre, es de sujeción al Padre. Así que toda tentación que vino a la vida de Jesús, Él simplemente se limitó ¿a qué? A negarse a sí mismo, a tomar lo que Dios le había dicho, o lo que Dios había hablado, lo que él había aprendido acerca de la fe en Dios y de la ley en Dios, y todo lo puso por obra. Miren, Santiago 4:7, dice la Escritura así: cada tentación, cada instigación, cada estímulo que venga a nuestra vida, que es tentación, y que por supuesto tiene la consigna de llevarnos a algo malo, nosotros debemos hacer esto. Dice la Escritura, sométanse pues a Dios, resistan al y de vosotros. Ahora, Santiago dice que la tentación llega a nuestra vida y nos embaraza la tentación. Llega la tentación a nuestra vida y nos embarazamos de la tentación. ¿Cuánto tarda un embarazo para nacer un bebé? Todo, desde un animalito hasta un ser humano, todo tiene un proceso de tiempo. No se embaraza ahorita y ya nació en cuanto se embarazó, no. Todo se va gestando, va creciendo, se va desarrollando y en determinado tiempo viene a parir algo. Santiago nos dice en la palabra que la tentación, cuando viene a nuestra vida, así es, nos embarazamos. Muchos de ustedes, ¿por qué caen en la tentación? El problema de que caen en la tentación es muy sencillo. Uno, descuidaron su vida espiritual. Dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron de servir a Dios, dejaron de congregarse, dejaron de discipularse, y ese es el mayor problema que desafortunadamente los llevó a alejarse de Dios. Porque la tentación, nosotros somos tentados todo el tiempo. Es más, ¿cuántos de ustedes fueron tentados hoy a no venir al servicio? Así de fácil. Están aquí por la misericordia de Dios, pero les aseguro que más de uno no quería venir. Por las razones que fueran. Fuera por algún problema económico, fuera por algún problema emocional, fuera o simplemente por una indiferencia o una apatía. O sea, porque ya tienen su avatar ahí en su televisión, ¿verdad? Para congregarse virtualmente en algún lugar. ¿Sí me explico? Y entonces dicen, no, hoy no nos congregamos. Fueron tentados a eso, pero sin embargo, ¿qué hicieron? Se pusieron de pie y vinieron.
Otros fueron tentados por el sueño, por la pereza. Porque hay 7 manifestaciones de la carne. Y esas 7 manifestaciones que detienen al hombre en su carne, una de ellas es la pereza. Y la pereza hoy te dijo, no te levantes, hace frío. O no te levantes, todavía hay síntomas de COVID. Algo pasó. Algo trataba de detenerte el que pudieras venir y congregarte el día de hoy. Tu molestia, tu incomodidad, tu inconformidad, un sentimiento ahí escondido con alguien. Ay, es que voy a ver a, no sé, a Jacqueline, ahí la líder, voy a ver al Richie, al de los Ujieres y no lo aguanto. Algo estaba tentándote. Algo te estaba tentando. ¿Sí me explico? Algo te estaba tentando. También muchas veces la tentación parece espiritual. No, pues ¿a qué vamos? ¿Te has dado cuenta que ya la alabanza, la música, está todo frío? Y la tentación viene la tentación. Y te dice que por la música no viene. No, es tentación. Aquí el asunto es que si tú ayunaras y oraras todo el tiempo y te metieras con Dios, en cuanto tú escuchas adoración a Dios, tu espíritu se prende, Señor. Cuando una vida de una persona es espiritual y todo el tiempo está buscando de Dios, en cuanto llega a un lugar, no te pasa así cuando eres demasiado carnal y escuchas, ¿sí?, la sandunga, la cumbia, no sé, la del cha-cha-cha, qué sé yo. ¿No es cierto? Vas en el camión y como eres carnal, ¿sí o no? Cuando menos te das cuenta ya estás con el piecito así. Pero viniste a la iglesia y dijiste que aquí no se sentía nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar el parámetro y el termómetro de tu vida. ¿Eres espiritual o eres carnal? Esa es la realidad. Fuiste tentado por lo carnal, toda la semana fuiste carnal y quisiste venir al servicio y querías que los músicos te activaran la espiritualidad. ¿Cómo crees? Fuiste tentado por lo carnal toda la semana y llegas a este lugar y dices, hoy no sentí nada. Claro, no fue el problema del pastor que no oró, no ayunó. El problema fuiste tú que tú decidiste vivir una semana de carnalidad. Esta semana de carnalidad, simplemente la carne te dijo, no ayunes ni un solo día. Ni un solo día ayunes. Ayuna hasta el del 1 al 7 como estamos acostumbrados a hacer, pero después de ahí ya no ayunes ningún día. El pastor dijo que nada más 7 días. Y ya no ayunas ningún solo día. Fuiste tentado en la carne por la glotonería. La glotonería te dijo, no ayunes después de los 7 días que el pastor dijo, de ahí ya no ayunes más. Yo no dije eso, dije, vamos a ayunar, los 23 días restantes del mes los va a marcar los primeros 7 días de ayuno. Pero en tu vida espiritual tú debes de ayunar de manera continua ahí. Constante. ¿Están aquí? Escúchenme bien, termino ya. La tentación es más una experiencia espiritual que cualquier otra cosa. La tentación nada tiene que ver con este plano, ni con esta dimensión. Es espiritual. ¿Dónde puedo yo decir que la tentación, toda tentación, siempre su origen va a ser espiritual? Simplemente porque la oración modelo lo dijo. En la oración. No nos metas en tentación. Quiere decir que entonces si la tentación espiritual se vence con las armas espirituales. Ninguna persona va a vencer la tentación sin armas espirituales. ¿Sí? La tentación tiene esta tendencia espiritual profunda, interna, en todo ser humano. ¿Y cuál es el fin? ¿Qué es lo que persigue la tentación? Persigue hacerte una invitación a ti para abandonar la fe, para separarte de Dios, para que tú resistas a Dios. La tentación es simplemente busca la manera de sacar la mejor versión de ti, sea para lo bueno o sea para lo malo. Pero repito, desde la tentación que Dios te provoca y te dice, oye, hoy no has ayunado, ¿te acuerdas? Así que quiero que ayunes.
Vino la tentación y muchas veces la sangre de Cristo, Santa Biblia. Tengo que ir a trabajar, ¿cómo? Me vino una tentación. Diablo mentiroso. ¿Qué no sabes que debo ir a trabajar y que mi trabajo es demasiado pesado y que cargo pesado y ya me estás tentando, diablo mentiroso, para ayunar? ¿Cómo crees? Yo no voy a aguantar en mi chamba. Esto no es así. A veces, oiga pastor, mire, no sé, me han llegado personas con esto, claro, porque ignoran, y me dicen, oiga pastor, fíjese que yo sentí ayunar 7 días completos, pero no sé, ¿será correcto? ¿Será eso de Dios? Yo solamente digo, bendita tentación que tienes. Porque casi por lo regular las personas que vienen me dicen, fui tentado, pero siempre es malo. Y muy pocos que sí verdaderamente han sido tentados por el Señor, sí, son aquellos que continuamente son incitados e invitados a participar de las obras espirituales. Y ustedes lo han vivido. Es más, son tentados a dar buenas ofrendas y ya cuando la van a dar están luchando. Sentí que tenía que dar una buena ofrenda, ¿sí? Y cuando te viene la revelación de la cantidad, ahí tiemblas. No, no, es el diablo, está mintiendo. Dios no pudo haberme dicho eso. Son cosas que ocurren, esto es una realidad. No estoy hablando de cosas que no son ciertas, son la verdad. Todos vivimos alguna vez en esto. Yo recuerdo en los años de mi juventud cuando me congregaba en algún lugar. Llegué a esa fiesta, a esa celebración que había en ese templo. Yo traía en ese tiempo, mi cartera traía 700 pesos, que era un buen de lana en ese tiempo. Sí, no es lo de ahorita 700 pesos, no es nada. Aquel tiempo sí era una buena de lana. Estoy hablando de los 88. Y saben una cosa, yo traía esos 700, y saben los que hablo, y saben cuánto pesaba traer 700, 800 pesos en la bolsa, era buena lana. Y saben, me tentó Dios. Y cuando el que estaba pidiendo la ofrenda dijo, denle a Dios lo mejor, la mejor ofrenda. Así el Espíritu de Dios me habló y me dijo, echa todo lo que traes en tu cartera. Me tentó. Pero de repente vino el maligno y me dijo, no, porque si lo das tú te vas a quedar sin nada. ¿Y cómo te vas a regresar? Así de fácil. Y solamente el tanque de gasolina que traía mi carro me alcanzaba para regresar al lugar de mi trabajo. ¿Saben una cosa? Me aventé. Lo hice. Y saqué lo que traía en mi cartera y todavía casi para echar toda esa cantidad me temblaba la mano. Yo decía, ¿y si no es de Dios? También para eso somos tentados. Somos probados y somos forjados en nuestro carácter. Escúchame bien. Así que, ¿qué hace la tentación? La tentación viene para sacar la peor versión de ti, para sacar lo peor de ti internamente, para sacar ese carácter horrible, ese temperamento que no ha sido regulado por el carácter, para que tú eches a perder muchas cosas. Eso es lo que trae la tentación. Jesús nuestro Señor fue tentado en varios aspectos de su vida, pero sin embargo en ninguna de ellas cayó, en ninguna de ellas cedió, en ninguna de ellas le dio lugar. Escúchenme, una persona cuando es espiritual tiene los ojos abiertos. Pedro dijo, pelad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en. Entonces la única manera de combatir a la tentación que te trata de sacar del propósito y que te quiere llevar a cometer un acto incorrecto en tu vida, la única manera para poder combatir eso y no caer y no ceder ante eso es a través de dos cosas. Muchas veces la persona está orando pero no está viendo. Muchas veces la persona está orando pero no está viendo. Ora pero no ve. A veces ora y se vuelve en un nivel tan inocente que todo se lo cree. Uno debe de ser entendido en la oración. Sí, hay que cantar a Dios en el Espíritu, pero también hay que cantar en Él. Cuando tú oras a Dios hay que orar en el Espíritu, pero también hay que orar con Él, entendimiento. Ahora, cuando dice velad y orad son dos cosas muy importantes. ¿Para qué?
para que no entréis en tentación. Entonces ya el Señor te está dando la respuesta y te está diciendo, la única manera en la cual tú puedes evadir y evitar que la tentación venga y te tome y te destruya, te caigas en pecado de muerte, la única manera es que tú estés haciendo dos cosas: orando, no dejes de orar, y la otra es que veles. Y velar tiene que ver con las noches, por decirlo así. ¿Qué haces tú en las noches? Por lo regular, dormir. Cuando la Biblia dice velad, está diciendo ten cuidado, cuando no te toque dormir, que son por supuesto en tus horas de la madrugada o de la noche, ¿sí? Tú debes de estar velando. En otras palabras, mientras tú estés despierto, no te duermas. Eso es lo que está diciendo, velad y orad. Mientras tú estés despierto, no te duermas. Hay muchas personas que es su tiempo de estar despierto, pero los agarran bien dormidos. Y se encuentran en la bolita y métanle, y ya aprendieron que como son unos estafadores, y ahí vas y te metes tu dinero a la bolita a ver si te ganas 200 pesos sin gran esfuerzo. Eso no es velar, señores. Eso no es estar despierto. ¿Cuántas personas no están despiertas? En sus horarios que deberían de estar despiertos, no lo están. A eso se refiere el Señor, velad y orar. Dios no está diciendo, no, las 24 horas despierto, te mueres. Tienes que dormir tus 8 horas, 7 horas, 6 horas al día. Eso es de ley. El Señor no está diciendo, no te está diciendo en tu periodo de estar durmiendo. Hay periodos para estar durmiendo, pero hay periodos para estar despierto. Eso se lo dijo a sus discípulos cuando dijo, no pudieron orar conmigo una hora. No estaba diciendo por el horario. Para el Señor, para Él los horarios no eran relevantes. Lo que era relevante era lo que yo tenía que hacer durante determinado horario. Cuando nosotros entendemos para qué son los horarios, Jesús después habló del horario y dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió mientras el día dura. Jesús sabía que se trabajaba de día y no de noche. Nunca él estuvo desconectado de eso. Pero con sus discípulos, sabiendo que al otro día lo iban a entregar el traidor de Judas, simplemente él habló diciendo, velad y orad para que no entréis en. Y Pedro aprendió también la lección, ¿sí? Porque a él se le durmió el gallo. A él se le durmió el gallo. De tal manera que él aprendió también la lección, que él terminó escribiendo esta parte, diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando él sabía que se había dormido cuando Jesús iba a ser aprendido. Así que todas las experiencias de la vida deben de ser una escuela para ti, para que no te duermas. Entonces hay dos cosas: ora. Hay mucha gente que viene, ora, hace sus turnos de oración, pero sale todo dormido. Esa es la verdad. Sale todo dormido. O sea, no está bien conectado con la realidad. Tú no creas que te vas a enfrentar allá afuera con algo que no te va a hacer daño. Allá afuera te está esperando. Dice la Biblia, el pecado está a la puerta, dice en Génesis 4. La muerte está a la puerta. El pecado es sinónimo de muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para poder hacer las comparaciones, el pecado es el pollito y la tentación es el huevo. Es decir, aún el pollito no nace. ¿Están aquí? Repito, la tentación es el huevo y el pecado es el pollito. Así que cuando tú oras porque Dios te perdone tu pecado, es porque ya te echaste en el huevo, incubaste el huevo y salió el pollito. Y ya cuando salió el pollito, estás ahí echado y te das cuenta que sale el pollito por acá y otro pollito por acá. Y dices, en la torre, ¿en qué momento caí yo en el pecado? Y ahí es cuando, Señor, líbrame del pecado. Cuando Dios no te dijo a ti que tú pidieras en oración que te librara del pecado. Dios no quiere que llegues al nivel del pecado. Dios te está advirtiendo que antes de llegar al pecado, mejor le pidas y que veles y que abras tus ojitos mentirosos y que te des cuenta de las cosas antes de llegar a caer en él. Es lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo, no te eches en el huevo. ¿Sí? No te eches en el huevo. Cuando veas el huevo que está delante de ti, ¿qué? Checa, ve, huye, apártate, escapa por tu vida.
Así que la tentación en la vida de una persona es la advertencia, es el semáforo en rojo que te está diciendo: cuidado, hay peligro adelante. Cuidado, viene un ataque para tu vida. Cuidado, viene dolor para tu vida. Cuidado, viene divorcio para tu casa. Cuidado, viene alcohol a tu casa. Cuidado, viene droga a tu casa. Cuidado, vienen deudas a tu casa. La tentación, Dios es tan hermoso que Dios no quiere que tú caigas en pecado o que entres al nivel del pecado. Dios te advierte antes. ¿Para qué? Para que no caigas en el pecado y el día de mañana en la muerte. Así que la tentación que el diablo trae como un arma para hacernos daño y provocarnos a hacer algo malo, simplemente Dios lo torna para bien y te dice: mira, el diablo por aquí viene con la tentación, pero si tú eres sabio y lleno de mí, por de este lado yo te voy, tus ojitos van a estar abiertos y decir: ya sé por dónde vienes, diablo mentiroso. Ya sé por dónde me vas a atacar. Ya sé por dónde pretendes llevarme. Una persona que está conectada con Dios, que está orando, también debe de estar velando. Y ese que está velando está milando. Digan conmigo: el que está velando está milando. ¿Sabe por dónde viene el ataque? El problema es que muchas veces las personas dejan de ver y dejan de oír. Las personas se hacen de la vista. Este es el mayor problema que hay en muchos, que dejan de ver. Oran, pero dejan de ver. Porque no, yo ya oré, entonces por lo tanto no me va a pasar nada. Está bien. Eso no quiere decir que porque hayas orado quiere decir que no vas a ser tentado. No encuentro yo ningún pasaje en la Biblia que diga que porque tú oraste ya no vas a ser tentado. No, no te engañes. O sea, porque seas una persona bien espiritual, que seas un verdadero hijo de Dios, que seas un santo de Dios, no te exime a ti de la tentación. Ten cuidado con eso. Hay muchas personas que siendo unos santos, el diablo los ha hecho trizas, los ha hecho pedazos. La prueba está: Pedro caminaba con Jesús, creía en Jesús y fue tentado varias veces, y la última a negar a Dios, y era un pecado terrible, porque si tú me negares, yo también te negaré delante de mi Padre. Los discípulos sufrieron diversas tentaciones. Judas sufrió la tentación de la codicia. Judas sufrió la tentación del dinero. Porque dice la Escritura que él se enojó cuando aquel ungüento se lo echaron a los pies a Jesús y dijo: no se pudo haber vendido este ungüento en 300 denarios y dar de comer a los pobres. Y dice: no porque Judas se preocupara por los pobres, sino porque él era el tesorero y sustraía el dinero de la bolsa. Judas fue tentado mientras anduvo con Jesús y él decidió qué camino escoger. Él decidió escoger el camino de la avaricia, de la codicia, porque la tentación viene y te va a atacar por algún área de tu vida. Si tu problema es sexual, ay, mijito, sabe el diablo de qué pie cojeas. Por ahí te va a atacar. Por eso, algo que dice la Escritura es: una persona que tiene problemas sexuales o que está luchando con eso y que no ha entrado a una administración, que no ha sido liberado todavía de eso, por ahí el diablo te va a atacar. En el área donde eres débil. Otros los atacan en la pobreza y entonces se endeudan y se vuelven esclavos de su acreedor. ¿Sí? A otros los ataca en la pobreza, que entonces aquellos en su propia necesidad los hace robar, los hace desfalcar, los hace defraudar, les hace pedir dinero prestado, porque el diablo sabe cómo tenerte atrapado y entonces te mete en deuda y pides prestado aquí, pides prestado allá y por todos lados. Tú entraste en una tentación de que por no tener en ese momento empezaste a pedir por otro lado y al final ya ni le pagas a quien le debes, ¿sí? Y te quedas en un problema de deuda en tu vida, de esclavitud, y no puedes avanzar espiritualmente. Personas que llegaron a Cristo y que tenían problemas de alcohol y de droga, ¿sabes por dónde te va a tentar el diablo? Pues por ahí. Porque eso le gustó a tu carne, por ahí te va a tentar, por ahí se va a querer meter. El diablo busca dónde están tus debilidades. El diablo no te va a atacar por tus fortalezas, te va a atacar por tus debilidades.
Las tentaciones van a llegar al área de tus debilidades. El diablo te va a tentar aquí, mira, en tu lengüita, en tu boquita. Antes eras un maldiciente, grosero. Las palabras obscenas te salían, pero así, mira, con una facilidad. Llegas a Cristo, Dios cambia esa parte y sabes, el enemigo te va a atacar por ahí, por la lengua, por la boca. Así es el enemigo. El enemigo no te va a atacar por otro lado, sino por medio de tus debilidades. Te va a meter la tentación. Antes nadie se fijaba en ti. Llegas a Cristo y ahora ya la secretaria de la esquina ya te mira y wow, el gordito, el prietito. Antes nadie te fumaba. No es casualidad, porque la tentación no va por tu persona, ¿sí? Sino va por lo que cargas, por lo que tienes, por el depósito en el cual tú te convertiste, porque dejaste de ser un instrumento de Satanás, dejaste de ser un pedazo de carne que cedía ante sus caprichos, dejaste de ser un hombre que servías al mundo y al pecado, y ahora te convertiste en un templo vivo del Espíritu de Dios. Y lo que hace la tentación es de nueva cuenta trabajar para que eso sea quitado de ti y venga Él y vuelva a ocupar el lugar que un día tuvo en tu vida. Por eso la tentación, para mí, desde el lado positivo y correcto, Dios a mí me lo enseña y me dice: hijo, cada vez que venga la tentación a tu vida, no es otra cosa más que la advertencia de un peligro latente que está delante de ti. Así que ten mucho cuidado. Si lo veo desde el contexto del diablo, entonces lo que quiere hacer la tentación es destruirme, es apartarme de mi Señor, es apartarme de la fe, es apartarme de la obediencia a Dios. Así que cada uno de ustedes consideren esta mañana. Nadie de los que están aquí podría decirme jamás, nunca, que no ha sido tentado. Y repito, la tentación, no te lamentes cuando venga ella, sino míralo desde el contexto correcto, ¿sí? De Santiago 4:7. Resiste al diablo y de ti huirá. Esta resistencia no tiene nada que ver con tolerar, con aguantar y con sufrir. No tiene nada que ver con eso. Resistir al diablo es oponerse con fuerza a algo. Resistir es oponerse con fuerza a algo, es confrontar, es mantenerse en una actitud de oposición ante un problema, es asumir con esfuerzo, ¿sí? Aquello que se te presenta, es ser un violento. Así que tu actitud tiene que cambiar. Cuando viene la tentación, no tienes, es que ya no sé qué hacer. ¿Cómo? Eso es pasividad, eso es tolerancia, eso es darte permiso a cosas. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Se le presenta a la chamaca, al hombre casado, y es que no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Cuando los pecados son sexuales, señores, la Biblia enseña más de un versículo, nos dice que debemos huir, correr, patitas, ¿para qué las quiero? Eso se lo dice la chamaca y se lo dice el chamaco. Patitas, ¿para qué las quieres? Cuando los problemas son sexuales, patitas, ¿para qué las quieres? Huye. Si el problema es de alcohol, ¿qué estás haciendo allá con tus cuates? ¿Qué fuiste a hacer a esa cantina? ¿Qué fuiste a hacer a esa chelería? Es que me ganó la tentación de la chela. ¿Qué te fuiste a meter ahí si sabes que eres débil en esa área y que tan solo, mira, el diablo ya no hizo nada, el puro olor te la lanzó a la nariz. Ya ni siquiera vino un pensamiento, nada más vino el puro olor. Una michelada. Miren, algunos ya hasta están escupiendo. Ya se les antojó. ¿Están aquí? ¿Qué tienen que hacer? El avisado al mal ve el malí. El avisado ve el malí.
Dices, ¿ves la tentación y? ¿Ves la tentación y? Eso es, el avisado, el sabio ve la tentación y se da cuenta de la tentación porque el avisado está orando, el avisado está ayunando, el avisado está velando. Pero un hombre no avisado es un hombre que se pasa de largo. Y Salomón lo describe de otra manera. Dice, es como el buey que va al degolladero. Así lo describe Salomón en Proverbios. Sí, se pasa de largo. Tú ves el peligro y ¿qué tienes que hacer? Ves que hay una balacera y ¿qué haces? Ahí te quedas. Ay, vamos a ver, vamos a sacar el teléfono para filmar. A ver, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos han matado? O sea, no lo haces. ¿Escuchas una balacera ahí? Corres. Imagínate que tú estás en medio de una balacera cuando el aroma del alcohol llega a tu nariz y dices, ay, creo que se me está antojando. Ahora imagínate que estás en medio de una balacera, córrele. Cuando el muchacho se te presenta y sientes una tentación, haz de cuenta que estás en medio de una, córrele. Cuando te llegue el olor de marihuana y, ay, un churro, córrele. Cuando te llegue el olor de la mona, pero no de una chica, sino de la mona de tiner que se están poniendo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Córrele, el avisado va al mal y córrele. Todo ese tipo de tentaciones que sabes que te van a llevar a caer es porque cuando tú te das cuenta y dices, esta tentación sé que no está bien y me va a llevar a un pecado, ya desde ahí ya te diste cuenta, ya estás velando y te diste cuenta que eso no te va a llevar a nada. Así que una tentación solamente es como la advertencia. Es como la víbora de cascabel que te suena el cascabel. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué suena la víbora de cascabel su cascabel? Porque te está advirtiendo que ella está ahí, que tengas cuidado. La serpiente de cascabel no te está, y no solo esa, miren, aunque hay serpientes, solo ahí está la de cascabel, pero por ejemplo en la Nauyaca, a mí me tocó estar en la selva de Quintana Roo en una iglesia predicando, y cuando yo iba camino al templo, sí, había una Nauyaca, esas serpientes son muy venenosas también, y yo estaba en plena selva, no había carros, no había nada, me hubieran mordido, y la verdad, hubieran pasado dos cosas, lo que le pasó a Pablo, si yo tenía la fe de Pablo en ese momento, sí, o me hubiera muerto de la mordedura de la serpiente. No lo sé, pero Dios no quiso que pasara eso. ¿Y saben qué pasó? Yo voy caminando, había hierbas por los lados, y de repente escucho como un silbido. Shh. Y eso me frené, pero así en seco. Pero yo sé que fue un ángel que me detuvo. En seco me detuve. Y ya no me moví. Y de repente ya le grité al compañero que estaba conmigo en esa selva trabajando. Y él era de esos rumbos y conocía muy bien todo. Ya le hablé, hey, ¿qué pasó? Le dije, no sé, escuché como un silbido. Pero fue por inercia, yo viví en la ciudad, yo no conocía del campo, pero ese silbido, yo sé que algo me paró en seco. No fui yo porque yo ni conocía ni silbidos ni nada por el estilo. Solo sentí que algo me frenó y yo me quedé. Entonces gritó, no sé, es que escuché como un silbido. Me dice, a ver, espérame, ya caminó como unos 40 metros y vino. Y empieza a buscar a los alrededores y sí, efectivamente ahí a una cortita distancia ya estaba la serpiente enroscada y así lista para atacar. Cuando se enroscan es porque van a lanzar el resorteo para morderte. Y dice, mira, voltea a tu izquierda, me dijo, y que volteó así que le veo, ay, Dios bendito. Y dijo, espérate, no te muevas. Y no, que me voy a mover. Solo en esos casos que la serpiente esté literal, no te muevas. Pero si la serpiente es espiritual, patitas, ¿para qué las quieres? Si la serpiente es real, no te muevas. Pero yo te estoy hablando de la serpiente espiritual que viene para tentarte. ¿Estamos aquí? Este varón fue y tomó una varita así como de 1 metro, delgadita. Increíble la forma en cómo ellos dominan la naturaleza. Llegó, se acercó, calculó el tramo. La serpiente estaba ahí enseñando ya sus colmillos y le hace ¡pum! Y cuando le hace así, se deshace la serpiente. ¿Sí? Se deshace, ya, muévete, ya me moví. Entonces, siempre lleva tu varita delgadita, por favor, cuando te llegue la tentación
y escuches el zizar de la serpiente o el cascabeleo de la serpiente, sabes que lo que vas a hacer te va a hacer daño, te va a lastimar, te va a herir, va a lastimar a alguien, entonces saca tu varita y deshaz el propósito de la serpiente, que es inyectar su veneno en ti y destruirte. Así que si tú vives ay, pastor, anoche tuve un sueño, tuve una lucha y ¿y qué pasó? ¿Caíste en eso? No, pastor, o sea, solo fue un sueño, solo fue una lucha. Dale, venciste la tentación, venciste la prueba, venciste la lucha. Mientras todo se convierte en eso, que solamente fuiste tentado, pero no caíste y no cediste a lo que fuiste tentado, tranquilo. Porque hay personas que hasta por eso se sienten culpables. Porque es una tentación y ay, me siento tan mal, tan sucio, tan pecador, porque tuve un sueño tan feo. A ver, tranquilo, solamente fue una tentación, pero no hay pecado ahí. Alégrate porque esa tentación no fue más allá, solo se quedó en tu mente, solo se quedó en tu corazón, solo se quedó en el deseo de tu carne, pero no fuiste más allá. Así que ser tentados no es pecado. Es el preludio o el paso a caer en el pecado. Ser tentados es el huevo, ¿sí? El pollito es haber caído y cedido ante la advertencia de la tentación. Amén. Estemos de pie. Me veo en la necesidad de enseñarles estos temas a cada uno de ustedes, porque muchos no saben esto y muchos se sienten culpables, se sienten mal, se decaen espiritualmente pensando que esa tentación ese acto que no cometieron, esa tentación en sus vidas es quien los ha frenado, pero no hiciste, no fuiste más allá de esa tentación. Pastor, ¿qué cree? Me siento tan mal porque fui tentado a tomarme una cerveza. Y cuando ya la tenía en la boca y me eché un trago, me di cuenta que no era lo correcto y la boté. Pero te sientes culpable por eso. ¿Sabes una cosa? Tranquilo. Es que fíjese, pastor, me ganó la tentación y agarré un cigarro y me lo fumé. Pero cuando ya estaba fumándolo, me di cuenta que no estaba bien y lo tiré. Tranquilo. A José, cuando le vino la tentación de la mujer le quitó su capa. Quiere decir que sí lo agarró, sí lo pescó, sí, y le dijo, vente, papacito. Sí lo agarró, sí lo tocó, sí lo tentó. Y él como pudo dijo, patitas y zas, y prefirió perder la capa a perder, sí, su lugar en Dios. ¿Ok? Así que por favor, repito, la tentación no es el pecado, sino es el preludio al pecado. Oremos. Padre, gracias. Libra a la gente en la etapa de la tentación. Libra a la gente, Señor, en la etapa de la tentación. Ya no queremos nosotros llegar al nivel del pecado, ya no, Señor. Líbranos en la etapa de la tentación. Y para ello levanta un ejército de hombres y de mujeres de oración. Un ejército de hombres y de mujeres que estén velando, que estén despiertos, espabilados, que se den cuenta, Señor, de cómo viene la tentación a sus vidas. Te necesitamos, Dios. Levanta un ejército de hombres y de mujeres que sean genuinos, espirituales, que estén buscando las cosas de arriba, que estén buscando tu presencia, que estén anhelando las cosas espirituales. Padre, si alguno se sintiera culpable en esta mañana, glorifícate en él, manifiéstate en él, saca ese sentimiento, esa sensación de culpa que hay en su corazón. Padre, si alguno está atado, si alguno está cautivo a las pasiones del pecado, es decir, ya superó las tentaciones, ya se fue más allá,
Ya la tentación no lo frena, sino siempre termina en cometer pecado. Te pido que lo perdones. Te pido que lo libres de esa atadura que tiene, de esa ligadura del infierno, y que tu Espíritu Santo venga, y después de liberarlo, venga y habite en esa mente y en ese corazón. Porque cuerpos y mentes y corazones vacíos son el lugar perfecto para que vengan los demonios y tomen posesión, Señor, y enajenen la vida de las personas. Pero si tú vienes, Señor, después de liberar a alguien en esta mañana, llénalo con tu Espíritu Santo. Padre, si alguien ha pecado delante de ti, perdónalo, 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 perdónale su pecado. Sácalo de ese hoyo, sácalo de esa región de cautividad, sácalo de esa cárcel. Hazlo libre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, libera a esa señorita, libera a ese varón, a ese padre de familia, libera a esa ama de casa, libera a ese empleado, a ese trabajador, de ese yugo que lo tiene cautivo. Padre, libera a esta iglesia de cualquier cautividad que tenga. Se rompan los lazos, las ligaduras. Si alguien, Señor, en sus emociones está herido, lastimado, amargado, resentido, lleno de odio, sánalo, Señor, perdónalo y sánalo. Si alguien siempre su mente es débil y tiene pensamientos continuos, constantes, que le vienen para hacer mal, para estar enojado, airado, Señor, perdónalo, limpia su mente. Y si tu carne, que es débil, continuamente te lleva a satisfacer un deseo incorrecto delante de Dios, hoy el débil diga: fuerte soy. Que el Espíritu de Dios traiga libertad a tu vida. Que el Espíritu de Dios traiga sanidad en tu mente, en tu alma y en tu cuerpo. Que algo grato y grande se desate de parte de Dios para ti. Padre, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del mal, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Tentado en todo, pero sin pecado. Que así vivamos de ahora en adelante. Que así vivamos, Señor. Que es verdad que pueda venir toda clase de tentación, pero que podamos decir: tentado en todo, pero sin pecado. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice sus negocios. Bendice su familia, su matrimonio, sus hijos. Bendícelos en el colegio y en todo lo que hagan y emprendan. Señor, que vengan los milagros a nuestra vida. Que venga el poder sobrenatural de Dios a sanar, a curar, a liberar la vida de cada uno de tus hijos. Aquí estamos creyendo en estas promesas. Padre, abre puertas para que no falte el pan, para que no falten los recursos, para que no falte la bendición sobre tu pueblo, Señor, en su trabajo, en su negocio y en todo lo que hace y emprende. Que la bendición de Dios venga y sobreabunde en tu vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por hacer posible lo imposible. Gracias, Dios. Queremos hacer
tu voluntad y obedecer tu palabra. Dios, queremos vencer todo aquello que quiera venir a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Escúchenme bien. Esta palabra guárdensela en su corazón. Santiago 4:7. Esta es la palabra que se van a llevar en su mente y en su corazón. Y todos los días, por favor, ténganla presente, porque en todo lugar y en todo tiempo el enemigo está trabajando para tentarnos. Pero que esta palabra, apréndansela. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Para que cuando las tentaciones vengan, resistan. Dios te dice que las tentaciones se resisten. Resistan cuando venga la tentación. Díganle no, porque en ustedes está el poder para decir no. Recuerda lo que el Señor dijo, que tú sí sea sí o tú no sea no. Escúchame bien, esto no solamente tiene que ver con una prohibición o con una actitud de aprobación, una negación. No, señores. Lo que Dios nos está diciendo, que tu no tiene tanto poder que cuando es no, aún el diablo obedece. Esto voy a estar predicando en el segundo tema de esta mañana, pero escúchame bien, tu no es tan poderoso que aún el diablo obedece cuando tú dices no y no. Y al diablo ya no le queda otra cosa más que irse y huir delante de ti.